Hay algo sobre el mal que simplemente, en este lado de la eternidad, no vamos a entender completamente. A veces la respuesta es, no sé, no sé, no sé. El sufrimiento es muchas veces mal entendido. Puede movernos fácilmente al egoísmo o estar tan centrados en nosotros mismos que no podemos pensar en los demás, y es un desafío para cualquiera que sufre. Para enseñar a los hombres lo que realmente significa amar, le pido a la gente que mire un crucifijo y vea a Jesús colgado allí. Y les digo, miren sus manos. Como cristianos, hablamos de la cruz. Pero cuando se vuelve real en nuestras vidas, cuando hay sufrimiento real, ese es un lugar particular en la vida espiritual. En el centro de la batalla. Miedo, duda, desesperación, inquietud. Pero cuando lo vivimos y lo aceptamos y dejamos que Jesús entre, hay una fuerza allí que nos estabiliza. Y lo que la cruz dice, no hay nada en este mundo que pueda superar su presencia en nuestras vidas. La respuesta de Dios a nuestro sufrimiento es Él mismo. Esa es su respuesta. Jesús viniendo entre nosotros, cargando el pecado del mundo sobre sí, muriendo por él y resucitando a la nueva vida. Muchos hombres solo viven el 35 o 40% de su vida. El otro 60% lo que hacen es soportarla, porque no están teniendo un buen día, no están obteniendo lo que quieren, están enfermos, no recibieron el aumento de salario, lo que sea que estén sufriendo. Simplemente lo están soportando. Creo que si un hombre comprendiera a Jesús y comprendiera el sufrimiento redentor, se daría cuenta de que puedo vivir al 100% mi vida. Lo que viene del sufrimiento es la virtud. ¿Qué tipo de virtud? Paciencia, fortaleza, humildad, compasión, sabiduría, entendimiento, capacidad de amar. Ahora, si solo estamos pasando por la vida, sirviendo nuestros mejores intereses, nunca aprendemos a amar. Cada vez que nos servimos unos a otros, estamos sufriendo, de una manera, al renunciar a nuestro tiempo, renunciar a nuestro enfoque y energía por otra persona. Entonces estamos ganando virtud. Es como un campo de entrenamiento para el alma. Y vemos esto en personas que aceptan el sufrimiento y lo aceptan en unión con Cristo. Y si simplemente nos damos el tiempo para observar a las personas en nuestra vida que hacen eso, que aceptan el sufrimiento con sentido y con valentía, creo que veremos nosotros mismos y nos inspiraremos a tratar de hacer lo mismo. A veces queremos preguntar, ¿por qué cuando hay sufrimiento? ¿Por qué esta muerte? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Este cáncer o lo que sea? Yo te animo a invitar a Jesús a entrar en ese mismo sufrimiento y dejar que Él te muestre la respuesta. Jesús, entra en este sufrimiento. Jesús, entra en él y acompáñame tú. Llévame a la solución. Maggie, desde el momento en que nació, estaba llena de vida. Ella siempre estaba entusiasmada en su fe, pero era una fe infantil. Nuestra hija Gabriel se enfermó. Sabíamos por nuestra experiencia de tener 5 hijos que si uno se enferma, todos eventualmente se enfermarán. Pero después de una semana completa, estábamos un poco preocupados por Magdalene, porque todos habían mejorado, menos ella. Estaba vomitando y estaba perdiendo bastante peso. Y ella también tenía dolores de cabeza. Mi esposa me llamó a las 3 de la tarde, bastante histérica. Dijo, Maggie se desmayó. Y cuando estaba a unos 10 minutos del hospital, estaba llorando y gritando a Dios, y le dije, Dios, si mi hija muere esta noche, nunca voy a renunciar a mi fe. Cristo ha resucitado. Llegué al hospital e inmediatamente, ¿sabes? Nuestra hija no respondía. Y cuando el neurocirujano regresó, tenía una mirada en su rostro muy preocupada y nos dijo que tenía una masa muy grande y que estaba creciendo demasiado y estaba sangrando, que tenían que hacer un agujero en su cabeza para aliviar la presión.
Entonces el Padre la ungió con el sacramento de la unción de los enfermos, un gran regalo que nos dio el Señor. Y luego rezamos juntos una coronilla de la Divina Misericordia. Realmente fue una agonía en el huerto. Aleja de mí este cáliz. Y me paré al lado de mi hija y solo lloré. Porque mi pequeña princesa iba a morir. Reuní a todos en la habitación y les dije a todos, mientras estaba parado allí con mi misal abierto: el diablo agita un arma que no tiene balas y no hay victoria para el diablo aquí. Lo que están viendo aquí es un trofeo del reino de Dios. Y luego guié a todos en la recitación del Gloria in excelsis Deo. Y en ese momento, cuando mi hija se estaba muriendo, esta fue la forma que elegí. Así fue como el Espíritu me guió a enfrentar esa realidad, adorando al Dios Trino. Le tomó 27 horas y media desde el momento en que se desmayó hasta el momento en que dio su último respiro. Pensé que sería yo quien le mostraría a mis hijos cómo morir como un cristiano. Y en cambio, la niña me muestra cómo morir. Pienso que el regalo duradero que Maggie nos ha dejado es el regalo de la alegría sobrenatural, que mientras vivimos esta vida, debemos sonreír. Y así cuando falleció mi hija, el Espíritu Santo se hizo cargo sobrenaturalmente de mí y de mi esposa. Cuando la crucifixión de Jesús se manifiesta en tu vida, el diablo estará allí para decir: ya ves, está muerto. Y nuestra respuesta debe ser: no, no lo está. Cristo verdaderamente ha resucitado. En medio del sufrimiento, das culto a Dios. Y es la forma en que aceptas tu sufrimiento. Y conforme abrazas ese sufrimiento, te hará más fuerte. Jesús nos ha dado a todos nuestra propia cruz. Cada uno tiene su propia cruz, pero nuestro sufrimiento no es sin sentido. El sufrimiento de Jesús no fue arbitrario, no fue un sufrimiento fortuito. Había un propósito muy específico para su sufrimiento. Fue redentor. Y entonces, nuestro sufrimiento, si lo aceptamos, participa en ese sentido y ese propósito. Mi hija, ella vivió una vida que fue diseñada sabiamente por un Dios infinitamente sabio. Él la tomó de forma que Él fuera glorificado. Si no le dijera eso a la gente, sería como poner una lámpara debajo de un cajón. Los 10 años de mi hija y la forma como murió es obra de un Dios todo bondadoso. Y creo que la muerte de mi hija y la muerte de todo el pueblo de Dios le dice eso al mundo. El sufrimiento es la forma en que el mundo fue redimido. Jesús se encarnó de la Virgen María con el fin de morir por nosotros en la cruz. Entonces, el sufrimiento tiene un muy profundo sentido. Muy profundo sentido. Y si descubrimos eso a través del gran regalo de nuestra fe, nos pondremos en una posición para ayudar a otros a descubrir el valor del sufrimiento. El sufrimiento es difícil, pero lo que comunica el mensaje de la cruz es una forma de amor que está dispuesto a dar todo, hasta la muerte, completamente, incluso en el sufrimiento. Y si ese es el plan que Dios ha promulgado y revelado por nosotros para ofrecerse a sí mismo a través del sufrimiento de la cruz, entonces eso abre un nuevo camino para que todos nosotros veamos la posibilidad de unirnos a Cristo con una disposición a sufrir. Y ahora, tu sufrimiento no es sin sentido. Sigue siendo doloroso, pero ahora, de cierta manera, está abarcado y entregado al misterio de la redención de Dios. Cuando Jesús dice, ven y sígueme, está diciendo, deja todo atrás y sabe que vas a pasar por dificultades.
vas a pasar por persecuciones, vas a pasar por insultos. Entonces, como católico y cristiano, sé que no me convertí en un seguidor de Jesús para obtener un pase gratuito para salir del infierno o un pase Happy Jesus por la vida. Yo entiendo que, como seguidor de Jesús, me convertí en seguidor porque me enamoré. Me enamoré de Cristo y sé que a veces eso significará llevar mi propia cruz. Cuando sufrimos podemos identificarnos con Cristo porque Él sufrió por nosotros. Entonces, cuando sufro, cuando paso por tiempos difíciles, siento que me encuentro más cerca de Cristo. Cristo sufrió inmensamente, lo que significa que ha redimido al sufrimiento. Ahora, bien puede venir del sufrimiento y el Señor permite el bien. El Señor saca el bien de eso. El sufrimiento puede enseñarnos a desapegarnos de nuestra voluntad. Nos da la oportunidad de decir, Señor, no me gusta esto no es divertido, pero confío en ti y sé que sacarás bien de esto, así que estoy entregando mi voluntad a la tuya. La otra forma en que el sufrimiento puede ayudarnos es separándonos de las cosas. Nos ayuda a entender qué es lo más importante en la vida. Nos brinda la oportunidad de dejar que nuestra voluntad se unifique a la voluntad de Dios, lo cual es significativo cuando decimos que fundamentalmente nuestro llamado es a amar. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. El arzobispo Fulton Sheen dijo que una de las razones por las que tenemos tanto miedo al sufrimiento es que no practicamos para ello. La razón por la que tenemos miedo de morir es que no practicamos para ello. Si el único momento en que experimentarás la muerte es en ese último día, morirás de miedo. Pero si has estado practicando todos estos años, moldeando tu cuerpo, muriendo a ti mismo a diario, poniendo a tu familia primero, cuando te preparas para dar esos últimos respiros, he estado ahí, ya conozco esto, habrás vivido una vida de sacrificio. Y uno de los mayores temores que tienen los hombres es el miedo a la muerte, pero para nosotros será la victoria, porque la mayor victoria que hemos conocido en el mundo es la cruz. Y un hombre puede triunfar si sabe qué hacer con su sufrimiento.